A continuación, Desmalezando. Si acaso me preguntas qué canta mi canción, quiero que sepas. Hola, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo va, Lili? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. ¿Qué tal, Gus? Bien, por suerte. Estaba pensando recién en no dejar de mencionar que ayer fue el Día de los Derechos Humanos y que tengamos presente esas conmemoraciones y de qué se trata y que no queden ni borrados ni estigmatizados, ¿no? Ni como algo del pasado, sino que siempre Tal cual. tiene que ser algo del presente, ¿no? Bien, muy bueno eso. Sí. Sí, uno de los cuidados, ¿no?, que tenemos que tener todos con este borramiento de las cosas básicas que integraron nuestra vida cotidiana hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Sí, y en términos de cuidado hay algunas cuestiones que aparecen como luces de alerta. Una es la cuestión vinculada con las armas, ¿no? Uh-huh. Se planteó por un lado, por decreto, ¿no? Se pasó de la edad de 21 años a 18 años para que los jóvenes puedan adquirir, tener y portar armas. Por otro lado, se está planteando una propuesta de algo así como un blanqueo de armas, como fue el blanqueo de activos, en donde en ese punto la modalidad es que no importa el origen, sino que hay una presentación de tengo un arma, no importa de dónde la obtuve, y esto ya, digamos, oficializa algo de que vos sos, tenés esa arma, ¿no? Sin tener que dar mucha cuenta de ningún otro detalle, y te van a dar, en la propuesta esta, 1 año para que vos hagas todo ese procedimiento que implica de evaluaciones psicofísicas y demás, para que finalmente seas el usuario legítimo. Pero durante todo ese año ya tuviste arma, estás blanqueada. Digo, son todas cuestiones en estas desregulaciones que lo que hacen es, en tal caso, abrir puertas vinculadas con cuestiones de violencia, con cuestiones de riesgo, la baja de edad, el tema de los pibes, las cuestiones del aumento de los suicidios y los jóvenes. Digo, realmente, ¿no? Como en esta línea de lo que decías vos de los derechos y el cuidado, digo, son como cosas que van como en un camino, que no tiene nada que ver con políticas de cuidado, obviamente. No, tal cual. Van en el camino de políticas del descuido. Esto es el camino opuesto, instalado intencionalmente y promocionado, ¿no?, con otras palabras del gobierno, pero promocionado. Y también, digamos, en esta línea del descuido, y cuando hablamos del descuido estamos hablando del descuido por parte del gobierno, de las personas, de los habitantes del país y de sus condiciones de vida y de seguridad. De seguridad, por ejemplo, con lo de las armas, y de seguridad también con esta desregulación que se ha hecho hace muy poquitito, en relación con los vehículos y el transporte de personas, que ahora con solo tener registro y un seguro, quien quiera puede transportar personas sin que existan ya los controles de seguridad sobre las condiciones del vehículo, las actualizaciones, el cumplimiento de normas básicas de
de seguridad de automotores, etcétera, ¿no? Dando allí una puntada más en esta línea de política del descuido, ¿no? Sí, realmente, vos es que pensaba dos cuestiones. Una, recordaba en algún momento, estando en Lima, Perú, hay unas combis que son, digamos, uno diría truchas, ¿no? Que transportan y que van de una manera que no se puede, pero creer cómo manejan, de qué manera se conducen y cómo van levantando a las personas que en aquel momento con las personas que estábamos decíamos son las combis asesinas, ¿viste? Porque realmente en este punto hablando de riesgos y seguridad. Y además pensaba que los otros días un chofer de un taxi me comentaba respecto de Uber, ¿no? Que por ejemplo, no tienen requisitos respecto de que como sí tienen otras de estas agencias de transportes en ese sentido, no tienen requisitos, por ejemplo, los antecedentes penales, no tienen ningún requerimiento de antecedente penal, ¿no? Que otras sí lo tienen. Digamos, ¿cómo se juegan y se presta a situaciones, bueno, evidentemente de inseguridad, de riesgo, esto, ¿no? De lo que estamos planteando como después. Así lo vemos también, bueno, en múltiples casos en la vida cotidiana. Otro reciente es el tema de la aerolínea low cost Flybondi, ¿no? Sí, que el gobierno hizo la pantomima de exigirle un plan de adecuación, digamos que sabemos que no se va a cumplir y que nadie lo va a controlar. Y Flybondi sigue encabezando el ranking mundial de una aerolínea con número de cancelaciones, ¿no? En oposición a esto, creo que está bueno poder rescatar algunos intentos de construir un modelo opuesto, que lo vemos, como siempre, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y puntualmente en las declaraciones del gobernador hace pocos días, acerca de que si el gobierno insiste en privatizar aerolíneas, la provincia de Buenos Aires se va a oponer y si se licitan acciones, la provincia de Buenos Aires las va a comprar. Y el intento de articular con otros gobernadores de otras provincias para poder hacerse cargo de aerolíneas si llega el momento, ¿no? Que es un tema central, no solo porque es la aerolínea de bandera, sino porque en la medida que se permite que el gobierno avance en el descuido de aerolíneas, también, bueno, en la falta de mantenimiento, en la falta de compras de repuestos, en el despido de personal técnico con muchos años de antigüedad, etcétera, ahí también se van a aumentar los riesgos, ¿no? Si se permite que el gobierno avance con esto y convierta aerolíneas en una especie de Flybondi de bandera. De Flybondi, sí, nos ponen en riesgo. Digamos que ese camino nos pone en una situación de agregado de vulnerabilidad, ¿no? Exacto. Sí. Y se van sumando, ¿no? Se van sumando ítems que van incrementando vulnerabilidad en diferentes aspectos, en diferentes sentidos, en el medio de, bueno, poco registro de una parte importante de la población de las consecuencias de esto que se viene produciendo, ¿no? En algún momento esto va a producir algunos ruidos, pero bueno, en este momento no tiene grandes repercusiones y uno, bueno, trata, pese a todo, de generar algunas alertas con respecto a esto. Sí, no tiene grandes repercusiones, es cierto eso, ¿no? Hay cuestiones, por ejemplo, lo de Flybondi que estabas mencionando, no ha tenido la trascendencia como si hubiera sido, por ejemplo, que Aerolíneas hubiera cancelado esa cantidad de vuelos, ¿no? Digamos, hay ahí como una medida de qué manera eso queda mirado, sí, planteado
informado socialmente y bueno, tienen consecuencias en cómo se va construyendo un sentido. En relación a aerolíneas, que me parece interesantísima esta propuesta, este planteo del gobernador y de la articulación con otros gobernadores, porque además también lo que hacen es garantizar la posibilidad de acceso y de que no sea una barrera, digamos, para las provincias el tema de los accesos al territorio o los desplazamientos, por supuesto. Lo que acaban de hacer es quitar la exclusividad de todos los front desk, de todas las de las mesas, de los mostradores de check-in, de los mostradores de check-in de aerolíneas, quedando, digamos, con la posibilidad de que otras aerolíneas los utilicen anunciando, digamos, la utilización unas 2-3 horas antes. Pero digo, es como ese intento de horadar, ese punto de representatividad de que esa aerolínea tiene otro, digamos, lo territorial, ¿no? Es como borrar lo territorial. Y me parece que es importante, más allá de que el gobierno avance y lo ponga en práctica, no naturalizar estas cosas. No es natural esto. Cualquiera que vaya a un aeropuerto internacional, en cualquier país, va a ver que la aerolínea de bandera de ese país tiene sectores exclusivos, mostradores propios. Pasa en Alemania con Lufthansa, pasa en Estados Unidos con American Airlines, pasa en Brasil con Gol, ¿no? Pasa en cualquier país. Su aerolínea de bandera tiene lugares exclusivos porque se la cuida y se la protege, ¿sí? Que no es el caso nuestro, ¿no? Y la desprotección y el abandono y el descuido se van notando en estas cosas, mientras otras seguramente no se hacen visibles, pero tenemos ya la experiencia de lo que ocurrió en el gobierno de Macri con aerolíneas, donde sin que nos enteráramos en ese momento, se vendieron los simuladores de vuelo en donde se entrenaban los pilotos, se dejaron de comprar repuestos, se dejaron de mantener adecuadamente los aviones, se dejó de hacer capacitación para los pilotos. De todo esto nos enteramos post-mortem, digamos, ¿no? Cuando ya había pasado. Claro. Sí, con la cuestión de las consecuencias y además los costos para el país, ¿no? De remontar y volver como a poner, digamos, los engranajes, ¿no? En funcionamiento. En ese sentido, ¿no? Todo esto que tiene que ver con ordenar supuestamente las cuentas, ¿no? ¿Qué implica para nuestro país eso en términos de futuro inmediato, ¿no? Tal cual. Bueno, pasamos a otro tema que tiene que ver con la entrevista que vamos a comenzar ahora enseguidita, en donde vamos a charlar con nuestra invitada sobre este tema inmenso, histórico, que es la idea de la clase media, ¿no? Y qué cosas se juegan allí, qué riesgos y bueno, cómo se está transitando hoy en día esas cuestiones. Para ello vamos a hablar con Mariana Sosa. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y es miembro del Grupo de Estudios sobre Desigualdad y Movilidad Social del Instituto Gino Germani. Así que bueno, la saludamos ya. Buenas noches. Mariana, Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos acá en Desmalezando. Hola, buenas noches, Gustavo y Liliana. Muchas gracias por invitarme al programa. Buenas noches, Mariana. No, gracias a vos por participar. Mariana, bueno, comentábamos recién al presentarte que la idea es que nos ayudes a pensar un poco cómo se piensa, cómo se encara, qué cuestiones se dan alrededor de la noción de clase media, sobre todo en un país donde los últimos datos marcan que hay más gente en situación de pobreza que más gente incluida en clase media. Por primera vez en 20 años se da esto. Entonces, bueno, el tema de clase media tiene que ver también con inclusión real y con autopercepción de algunas personas que aún
ya sin estarlos, se sienten incluidas en la clase media. Creo que estos son temas que ustedes vienen trabajando en el Instituto Gino Germani. Así que bueno, si te parece, te invitamos a que tomes la palabra y que nos ayudes a pensar un poquito todo esto. Perfecto. Sí, realmente acá en nuestro país la noción, el concepto de clase media tiene una relevancia distinta a la que vemos en otros países de América Latina. Nosotros trabajamos bastante con datos estadísticos y bueno, América Latina es el continente más desigual del mundo. Pero, sin embargo, Argentina es un país que dentro del contexto latinoamericano venía sorteando de una manera diferente estas desigualdades, y una de las características principales en ese sentido de nuestro país era que, bueno, teníamos una clase media importante. Y en este sentido, bueno, esto entiendo también, considerando algunas cuestiones que escuché en el principio del programa que venían conversando, estamos en una situación particular en este momento, ahora a un año del gobierno de Javier Milei, porque bueno, estamos viendo una fragilidad en esta clase media y un aumento de la pobreza. Y bueno, durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, se implementaron medidas que implicaron una caída pronunciada de los ingresos reales. Recordemos que durante el mes de diciembre de 2023 Milei provocó una devaluación que llevó que hizo trepar la inflación a un 25,5 en diciembre del año pasado y un 20,6 en enero. Y ese salto inflacionario que hubo en ese momento, o sea, donde en solamente 2 meses hubo 46% de inflación, ese salto inflacionario no fue compensado por las paritarias, entre quienes tienen paritarias, y también tuvimos un aumento de precios en algunos rubros que son también clave para la clase media, tales como la medicina prepaga, los alquileres, los combustibles, las cuotas de colegios privados, las tarifas de los servicios públicos, la restitución del impuesto a las ganancias, el aumento de las cuotas de monotributo. Entonces, bueno, todos estos elementos nos permiten prever un escenario en el cual se va a profundizar la brecha entre ingresos y precios para los sectores medios, lo que probablemente va a redundar en la profundización de una tendencia de crecimiento a la pobreza y una profundización en la caída de esta clase media tan característica de nuestro país, que bueno, que ya se venía registrando, pero que ahora se va a profundizar. Y lo riesgoso de este proceso, además de todo lo que conlleva el aumento de la pobreza, el empeoramiento de las condiciones de vida y demás, es el riesgo que abre esta posibilidad de un cambio cualitativo en el carácter regresivo de la estructura social que ha caracterizado históricamente a la Argentina. Y bueno, que este riesgo, este riesgo, este cambio, este empeoramiento está abierto. Y bueno, y es un tema. Marina, Mariana. En relación con esto que estás diciendo, ¿no? Se me ocurre, por un lado, en pensar cómo hoy se pueden definir algunos de los parámetros que caracterizarían a la pertenencia a clase media, y ahí creo que hay quienes priorizan o ponen el foco en los ingresos, desde el lado de los economistas, quienes toman más en cuenta cuestiones de la vida social, no solamente los ingresos. Y por otro lado, vos hablabas de los riesgos, ¿no? de la fragilización de la clase media. Pensaba, sí, la clase media históricamente ha funcionado, o se la ha mencionado, como un colchón entre los dos extremos, como un amortiguador de conflictividad, ¿no? Entonces pensaba que también esto es una cosa complicada que se va agigantando, ¿no?
Sí, nosotros en el equipo lo que hacemos es trabajar por los segmentos ocupacionales, y creo que en este sentido algo que refleja bastante bien parte del proceso que estamos viviendo ahora en esta caída de sectores de la clase media hacia la pobreza tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores asalariados formales. Porque nosotros estamos acostumbrados en Argentina a que el trabajo asalariado formal supone cierta protección, claro, frente a la pobreza, o sea, supone tener una serie de derechos como trabajador, como vacaciones pagas, aguinaldo, días pagos por enfermedad. Bueno, hay una serie de aportes jubilatorios, lo cual asegura de alguna manera un cierto buen pasar en la vejez al momento de jubilarse. Entonces, bueno, todas estas cosas ahora están como en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad que suponen un riesgo tanto para la población que actualmente es trabajador formal, como para para el futuro de estas generaciones, cuando nos jubilemos y no tengamos acceso a una jubilación. Entonces es como está en riesgo desde múltiples lugares. Y nosotros una cosa que trabajamos bastante en el equipo y especialmente en el último informe que sacamos es justamente este empeoramiento de la situación socioeconómica de los asalariados formales, donde este segmento de la población que históricamente era uno de los segmentos protegidos contra la pobreza, y estamos viendo aumentar la pobreza en este segmento supuestamente protegido en este último periodo. Los asalariados formales pobres pasaron de ser el 16,4% a ser el 27,8%, esto solo en el último año. O sea, y tenemos como, para ponerle un número más claro, serían más o menos 740.000 personas que son asalariados formales que sus ingresos no le alcanzan a cubrir la canasta básica. Entonces es un número importante y resulta preocupante justamente en este contexto donde este segmento que estaba protegido ahora pasa a la vulnerabilidad y a la pobreza. Sí, y en términos, porque seguramente hay mucha gente, yo lo comentaba en la introducción, como una opinión mía sin responder a ningún estudio que la sustente, hay mucha gente que supongo ya no debe estar incluida dentro de la conceptualización de clase media, pero que sin embargo se autopercibe en ese sector todavía, como las sensaciones, como reafirmando o intentando reafirmar desesperadamente una noción de pertenencia, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es, por eso también mencionaba que es muy importante en nuestro país, en particular, la tradición como histórica que tiene la clase media, que tiene que ver con, por eso yo decía, una de los puntos en donde podemos relacionarlo, también para medirlo, ¿no? Para poder ver cómo se fue moviendo y cómo fue evolucionando en el tiempo, es lo relativo al trabajo formal y a la calidad del trabajo, a la calidad o la cantidad de los ingresos laborales y esas cuestiones, ¿no? Y después hay otras cuestiones más de orden subjetivo, si uno se autopercibe de clase media, pero creo que esta autopercepción tan masiva de adscripción a la clase media tiene que ver con la tradición histórica que tiene nuestro país, ligada a que en el marco de empleos asalariados formales se puede progresar, se puede aspirar a vivir una buena vida, a darle una buena vida a su familia y demás, y es algo que hoy en día estamos viendo que está en riesgo, incluso hasta si hacemos una comparación intergeneracional, yo lo veo como que, qué sé yo tengo casi 40 años y la gente de mi edad, de mi generación, tiene aspiraciones diferentes en relación al progreso vital de lo que tenían mis padres, por ejemplo, en el sentido de que una persona hoy que tiene un trabajo formal,
más o menos bien pago y demás, y en este contexto se le hace difícil, por ejemplo, ahorrar para comprar una vivienda. La aspiración a comprar una vivienda, a tener una vivienda propia, hoy en día está cada vez más lejos para la gente, en el sentido de que es cada vez más difícil pensar que con tus ingresos laborales vas a poder resolver la cuestión de la casa propia, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Entonces estamos en el marco de un proceso de empeoramiento de las condiciones de vida en algún sentido de estas clases medias, ¿no? Y como decía antes, nosotros nos dedicamos a tratar de buscarle, de entrarle a través de mediciones estadísticas y bueno, y lo que hacemos es ver en qué está pasando con, por ejemplo, segmentos de trabajadores formales. Estuvimos viendo también que la novedad de lo que vemos en los datos en esta primera etapa de como lo que sería el balance del gobierno de Milei, es un empeoramiento bastante agudo y entrada en la pobreza de segmentos que históricamente estaban más protegidos, como son el de los trabajadores formales, especialmente los de algunas ramas de actividad, algunas ramas. Las más afectadas son las ramas relacionadas al sector público, por ejemplo, salud, enseñanza y administración pública. Vimos que los trabajadores de la salud triplicaron la cantidad de pobres dentro de los trabajadores formales. Algo parecido también ocurre con la rama de enseñanza, o sea, los docentes de primaria, secundaria, universitario. Entre los docentes se duplicó la cantidad de pobres. O sea, digo esto porque es como novedoso y llamativo, porque son trabajadores formales que a los cuales el salario no les alcanza para cubrir la canasta básica. Entonces es una situación nueva en nuestro país, que la maestra de tus hijos sea pobre, esté bajo la línea de pobreza. Mariana, por eso es una situación alarmante. Lo mismo Mariana. Está pasando con los jubilados, bueno, todo lo que estamos viendo con los jubilados, el ajuste fiscal, un cuarto del 25% del ajuste fiscal cayó sobre las jubilaciones en lo que va del gobierno de Milei. Y bueno, Mariana. Ahora vimos esto de la quita de medicamentos y bueno, y esto también tiene una consecuencia en el aumento de la pobreza dentro de este periodo que podemos medir, que es hasta el primer semestre nada más del gobierno de Milei, creció 17 puntos porcentuales la pobreza en jubilados. Hoy en día en Argentina 1 de cada 3 jubilados es pobre y bueno, y en este último año más de 500.000 de jubilados ingresaron a la situación de pobreza. Entonces, pese a que los mayores de 65 años eran históricamente el tramo etario con menor incidencia de la pobreza, y ahora lo siguen siendo, pero ahora vemos que este grupo está atravesando un aumento aceleradísimo de la pobreza, y bueno, porque se duplicó en este último año. Entonces es como que estamos viendo que creo que la clave de lo que está pasando ahora está en esto, ¿no? De que estos segmentos de la población que antes estaban más protegidos, dentro de los cuales están los jubilados y los trabajadores asalariados formales que formaban parte de la clase media, ahora están viendo un empeoramiento muy acelerado de sus condiciones de vida y bueno, y están ingresando bastante rápidamente en situación de pobreza. O sea, hoy en día se encuentran abajo de la línea de pobreza. Mariana, perdón, algo de esta situación y de este proceso se había empezado como a plantear ¿se escucha? ¿Escuchás? ¿Hola? Hola Mariana, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás? Que sí, que hubo ahí como un problema con el audio. Bueno, a ver, esperemos que se pueda reconectar. Ahí está. Sí. Ahí, ¿escuchás? Ahí volví, sí.
Bueno, porque estábamos intentando antes también preguntarte y nos dábamos cuenta que no escuchabas. No, te decía que este proceso, digamos, de precarización y de por debajo de la línea de pobreza de trabajadores formales fue algo que también se empezó a plantear ya en todo el tiempo eleccionario, ¿no? Como que uno de los temas que llamaban la atención el año pasado era algo de esto, ¿no? Como un proceso de precarización que venía, digamos, gestándose. Y otra de las cuestiones que vuelvo como al inicio, ¿no? Que me quedé como muy sorprendida cuando planteaste que América Latina es el continente más desigual del mundo. No tenía eso pensado. Es interesante cuál es la percepción o la representación. Hablando de representaciones que están como corridas de lugar, ¿no? Hablábamos de la clase media, que supone clase media y qué pasó. Y yo digo, ¿por qué me sorprendió tanto escuchar esto? ¿Qué suponía que era África, no? Digo, ¿cuáles son los prejuicios también? Bueno, algo de eso quería que por ahí comentaras también. Claro, sí. Lo que pasa es que efectivamente, como bien decís, África es el continente más pobre, pero América Latina es el más desigual, en el sentido de que hay mucha concentración económica y también hay pobreza. Entonces están los dos polos, ¿no? Hay ricos y hay pobreza, entonces eso es lo que configura la desigualdad. Quizás en África hay más homogeneidad en la pobreza. En cambio, en América Latina tenemos esa heterogeneidad en donde tenemos ricos muy ricos y pobres muy pobres. Entonces ahí estaría esa brecha. Bien. Sin embargo, pese a que América Latina es el continente más desigual, en Argentina nosotros tenemos menor desigualdad que el resto de los países, y justamente eso está bastante influenciado por el tema de que supimos tener una clase media bastante grande e importante en relación a la población. Vos mencionabas recién el tema de la heterogeneidad en América Latina, por ahí, y supongo que en Argentina también, ¿no? Digo, ¿cómo se adecúan los diferentes habitantes del país que integraban al menos la clase media, pero que viven en situaciones socioeconómicas distintas? Digo, los del norte, los del sur, los que estamos en la zona media de la Argentina. ¿Cómo se trabaja todo el tema de características de clase media, variación de esas características en función de la heterogeneidad del país? Sí, en general lo que se hace para tener justamente en consideración las heterogeneidades que hay entre las diferentes regiones de nuestro país, entre las diferentes provincias, lo que se hace, por ejemplo, la canasta de pobreza es una canasta en la cual la pobreza se mide por hogares, y lo que se hace es considerar para cada hogar se calcula según la cantidad de miembros, las edades, el sexo y la región, justamente, un valor monetario de la canasta básica para ese hogar, y ahí se lo compara con el total de ingresos que perciben los miembros de ese hogar. Y por eso hacía un poco de énfasis en el tema de la región, porque justamente nuestro país es bastante heterogéneo en términos de condiciones de vida, de salarios y de costos de vida. Por ejemplo, sabemos que en la Patagonia, si vas al supermercado y haces la misma compra que uno está acostumbrado a hacer en Capital Federal, es mucho más caro. Si esa misma compra la haces en otra provincia también. Entonces, esas heterogeneidades, por supuesto, existen y hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer las mediciones. Y todo eso, todas esas son cuestiones que están consideradas a la hora de establecer las mediciones, las canastas, y con eso también ver cómo es la pobreza y demás. Claro. Y en relación, hay una cuestión que me parece que es
identitaria en relación con el tema de la clase media como característica argentina y como pertenencia a esa clase media, ¿no? Como que daría un sello de identidad a quienes se sienten incluidos ahí. ¿Esto es así? ¿Cómo pueden alterarse estas sensaciones a partir de la fractura de la clase media y las vicisitudes que está sufriendo en su composición? Sí, yo creo que la clase media en Argentina está, el concepto de clase media y el sentirse parte de la clase media tiene, por supuesto, componentes de carácter subjetivo, pero los que son más de carácter objetivo, estructurales, tienen que ver con la relación con el trabajo asalariado formal, que es lo que otorga los beneficios, los derechos y las buenas condiciones de vida que permiten reproducir ese bienestar en las familias, en los hogares. Entonces, en ese sentido, es bastante preocupante lo que está pasando en la actualidad, ya que, en todo este proceso que estamos viviendo a lo largo del último año, o sea, de los últimos años en general, pero en particular y con mucha mayor gravedad en este último año, estamos viendo empeorar las condiciones de vida de los trabajadores formales, que justamente, como decía antes, era un segmento de la población que se encontraba protegido, que sus ingresos laborales le permitían vivir la vida más adecuadamente, y ahora esos ingresos no están alcanzando para cubrir las necesidades básicas, y bueno, esto se torna en una situación bastante seria, y esto tiene que ver con el proceso inflacionario, la devaluación, y que el hecho de que en este año estamos viendo en particular que las paritarias no acompañan el proceso de crecimiento de la inflación. Ahora quizás esto está un poco más dormido por el hecho de que, en los últimos meses tuvimos una inflación relativamente más baja de la que experimentamos lamentablemente en los años previos, pero hoy en día, hoy salió la inflación de noviembre, sí. pero tuvimos en diciembre del año pasado, ni bien asumió Milei después de la devaluación, casi 26% de inflación, en enero 21%, en febrero 14%, en marzo 11%, entonces es un proceso de degradación del salario, de la capacidad de compra, o sea, del salario real, de la capacidad de compra que cada uno tiene con sus ingresos. Entonces, en este momento, en este último año, hubo una enorme transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores hacia el margen de ganancia empresario, y esto tuvo como consecuencia este aumento tan significativo de la pobreza que pasó de 40% al 53% en el último año, y dio lugar a este crecimiento enorme de pobreza en segmentos que hasta ahora se encontraban más protegidos, y la clase media se ve seriamente afectada porque es objeto de esta vulnerabilidad y de esta fragilidad, de este ataque que está habiendo por parte de este gobierno que nos está empobreciendo a todos. Muy bien. Bueno, Mariana, tenemos que ir redondeando. Te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste y la charla que pudimos tener para trabajar un poquito sobre estos puntos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Otro, chao, hasta luego. Bueno, muy bien. Bueno, estuvimos conversando sobre el tema clase media, su afectación por la crisis y las características que tiene todo este proceso con Mariana Sosa, que es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CONICET y es miembro del Grupo de Estudios sobre Desigualdad y Movilidad Social del Instituto Gino Germani.
clarísima, Mariana, y lástima que ha sido tan clara. Muy preocupante esa claridad. No, chanzas aparte, introducir un poco de humor a esto que realmente este tema de la degradación, ¿no? De lo degradado y de lo que eso va implicando, y aparte algo de lo que planteó al principio de la entrevista, de lo riesgoso este proceso en términos de eso que se abre, ¿no? Uh-huh. Vos hablabas de esta cuestión, siempre la clase media fue como algo de un buffer, ¿no? De algo que intermedió, ahí como que entre los dos polos y demás, es lo que uno por ahí piensa de la clase media, pero digo, este carácter regresivo abierto, decía Mariana, y digo, esto, digamos, ¿para dónde? ¿Cuál es el curso de eso, no? Sí. ¿Cuál es el curso de eso? Me parece que es algo como para advertir, para estar atentos y bueno, y para seguirlos, digamos, estas investigaciones y esto que vienen planteando, en este caso desde el Instituto Gino Germani, ¿no? Bien, bueno, bárbaro. Bueno, hacemos una pausa, escuchamos como siempre nuestra canción. Es una canción que va a cantar, que va a interpretar Maggie Cullen. Se llama Milonga de Ojos Dorados, es una canción de Alfredo Zitarrosa. Así que vamos. Buenísimo. Escuchando Desmalezando. Bueno, muy bien. Está lindo escuchar cada tanto una canción del inolvidable Alfredo Zitarrosa y con la voz de Maggie Cullen, la verdad que sí, hermosa. Aparte las milongas me encantan, me pareció divina. Bien.
Bueno, escuchamos el micro de Marisa ahora. Ahí vamos. Bueno. Hola, buenas noches a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta noche les quería hablar de una exposición en el Museo de Malva de Cao Fei, una artista china nacida en 1978. Es una exposición inaugurada ahora recientemente, el 29 de noviembre, que se extiende hasta el 17 de febrero. El nombre de la muestra es muy interesante, se trata de El futuro no es un sueño. Se trata de la primera exposición individual en América Latina de Cao Fei. Esta artista yo se las mencioné el año pasado cuando hablamos de la Bienal de Venecia, la Bienal de San Pablo, y que bueno, parte de esta muestra estuvo también en la Bienal de San Pablo, y bueno, hoy es considerada una de las artistas más importantes de su país natal y del circuito internacional contemporáneo. Producida por la Pinacoteca de San Pablo, la muestra está compuesta por 9 proyectos que incluyen una treintena de obras, la mayoría de ellas videoinstalaciones creadas desde principios de la década de 2000 hasta la actualidad y dispuestas en un gran montaje inmersivo. A partir de una variada investigación que experimenta con diferentes medios y soportes, Cao Fei se interesa por el modo en que los rápidos cambios sociales del siglo XXI se reflejan en nuestras subjetividades, atravesadas por el uso intensivo de la tecnología, tanto en los ambientes laborales como en los tiempos de ocio. Su punto de partida son las grandes transformaciones urbanas que China viene experimentando en las últimas décadas y la revolución tecnológica que atraviesa el país. Si bien su universo de referencia son las plataformas digitales, los videojuegos, las redes sociales, los avatares y las identidades virtuales, su poética también atraviesa la visibilización de las condiciones laborales, productos del impulso industrial y de las complejidades de lo identitario en un país altamente heterogéneo en términos étnicos como es China. En esta línea, las políticas de urbanización y la especulación y proyección inmobiliaria adquieren en su obra dimensiones críticas. Esta exposición presenta las investigaciones de Cao Fei en una generosa selección que abarca desde sus primeros trabajos hasta los más recientes, organizados en 4 núcleos. Uno es fabricación y globalización, el otro es pasado y presente del mundo virtual, memorias del socialismo y ciencia ficción, y urbanización y distopía. En la selección se permite al público observar un uso crítico de diferentes plataformas tecnológicas, desde Second Life, que es un entorno virtual tridimensional e interactivo que tuvo mucho éxito en la década del 2000, hasta el metaverso. Con respecto a Second Life, no sé, por ahí muchos de ustedes lo recuerdan, yo no lo conocía. Es un mundo virtual multijugador que permite a las personas crear un avatar para sí mismas, un perfil, puedes hacerte que sos un astronauta, un científico, y luego interactuar con otros usuarios, encontrando y formando parte de grupos que representan tus intereses sociales. También ahí se hacen negocios, hay casinos. Bueno, realmente es un mundo que me excede un poco, pero se lanzó en el 2003, sigue activo 20 años después, pero supongo que esto ya habrá sido superado ampliamente por los nuevos juegos y virtuales. Así que
Un poco viejo mi comentario tal vez, pero si bien el video es el medio de mayor expresión del artista, el espacio expositivo se ha organizado en experiencias teatrales de instalación también. Los elementos utilizados en sus películas aparecen en la exposición como si desbordaran las pantallas, invitándonos a jugar con las fronteras entre la realidad y la ficción. Nos adentramos así en las preguntas fundamentales que conforman la investigación del artista. Cómo se ha transformado la experiencia humana con el desarrollo de la inteligencia artificial, qué ha cambiado en la construcción de nuestra identidad en medio de tantas posibilidades virtuales. ¿Soñamos digitalmente? En esta exposición no encontramos respuestas cristalinas, sino elaboraciones sofisticadas que revelan lo ambiguas que son las relaciones actuales entre lo vivo, lo no vivo, lo poshumano, lo cyborg y otros géneros, trascendiendo categorías y fronteras binarias. Bueno, un planteo súper interesante. Les leí prácticamente textualmente la presentación del Malva, de la exposición. Yo no la fui a ver, como dije, ya la vi en San Pablo en parte, pero pienso ir ahora, próximamente. Y bueno, les comento que los miércoles y sábados a las 17 hay visitas guiadas, así que supongo que debe ser muy interesante. Siempre el personal del Malva es muy interesante, muy preparado. Así que bueno, un buen programa para empezar a hacerse preguntas, ¿no?, sobre este futuro que no es un sueño. Bueno, espero que les haya interesado y que tengan una muy linda semana. Nos estamos encontrando el próximo miércoles. Chau, chau. Desmalezando, miércoles de 20 a 21. Bueno, pensaba alrededor de esta frase de Marisa, ¿no?, de que el futuro no es un sueño. Pensaba, ¿no?, nuestro presente es una pesadilla. Esperemos que el futuro sea una distopía con respecto a esta pesadilla, ¿verdad? Perdón, ahí me perdí, que el presente sea... No, que el futuro sea una distopía con respecto a esta pesadilla que es el presente, ¿no? Está bien, y que traería otra cuestión por venir. Sí, interesante, ¿no?, el planteo artístico, y las preguntas que formuló. Y las preguntas. Sí, soñamos digitalmente, me encantó, me pareció súper interesante. Y uno de los puntos, sí, memorias del socialismo y ciencia ficción. También me pareció interesante como tema, así que da para ir a verla. Pero bueno, abonemos por este augurio tuyo entonces. Tal cual. Y aparte, bueno, me parece muy buena esto que traía Marisa acerca de las cosas que se plantean en la exposición de Caro Fey, con el tema de hacerse preguntas, ¿no? Porque hoy en día pareciera que se abandonó ese sano hábito de hacerse preguntas y de tener que buscar elementos para responderlas, ¿no? En esta cosa de la afirmación instantánea, del desechar interrogantes con la fantasía de que todo se aclara, se resuelve, y se cambia rápidamente, ¿no? Y que si un interrogante nos resulta incómodo, cambiamos a otra cosa sin ningún prejuicio, sin ninguna duda y sin ninguna consideración de lo que se puede estar perdiendo allí, ¿no? Sí, estas afirmaciones o certezas que no tienen que ver con ninguna interrogación, ¿no?, sino con ir armando ahí como un sentido. Así que está bueno esto de interrogarse y de no tener respuestas acabadas, ¿no?, sino una construcción en tal caso en relación a esas respuestas. Sí, estos planteos suenan metafísicos con respecto a nuestro presidente, en donde parece que la pregunta no existe jamás,
y que es un vendedor de certezas falsas, pero un vendedor de certezas, ¿no? Y con eso va calmando algunas ansiedades, ¿no? Sí, lo que pasa es que las posiciones mesiánicas dan cuenta de discursos que están estructurados en relación a certezas y lugares de salvadores de, con lo cual, bueno, eso no se pone en duda, ¿no? Así que, bueno. Esperemos que el futuro sea una distopía en relación a este presente. Me encantó, porque además uno ahí dice, ¿cómo una distopía? No, está bien, sí, está bueno. Bueno, bárbaro. Bueno, buenísimo. Nos vamos despidiendo entonces. Les contamos a todas y a todos que el próximo programa, del miércoles 18, va a ser nuestro último programa del año. Por motivos obvios no vamos a emitir el 25 de diciembre. Y bueno, después, como es costumbre en Desmalezando, hacemos una pausa para retomar el marzo. Así que bueno, los y las saludamos, esperamos que tengan una buena noche, que hayan disfrutado del programa y nos estamos encontrando la próxima. Hasta la próxima, buena semana, un abrazo. La libertad no muere, vive en el corazón. Recuerda siempre, niño, lo que te canto hoy. La libertad no muere, vive en el corazón. La libertad no muere, vive en el corazón. Gustavo Pacman, Liliana Martínez. Desmalezando.